Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Hoy voy a hablar sobre la disertación. La disertación consiste en una exposición oral en la que se desarrolla un tema en específico con la finalidad de informar a una audiencia, asamblea o clase. Las características de una disertación son exponer de manera concreta una perspectiva sobre un tema de interés para los receptores, sustenta la exposición mediante una estructura lógica argumentativa de ideas, tiene un tono más natural que el discurso, no debe leerse sino presentarse en una estructura fluida y comentada. Puede plantear interrogantes y reflexiones, más que respuestas y soluciones. La estructura básica de la disertación es la entrada, la exposición, el desarrollo, aspectos centrales y la conclusión final. En la entrada tenemos que se trata de la puesta en común del emisor con los receptores y el tema. Debe captar la atención y despertar la curiosidad y empatía. En la exposición se trata de presentar a la audiencia la perspectiva o enfoque de la reflexión que se hará sobre el tema. En el desarrollo se elabora una secuencia lógica de ideas y ejemplos que permite ir guiando a la audiencia hacia una línea de reflexión. Se recomienda en esta parte dirigirse a la audiencia en segunda persona, así como plantear preguntas. En los aspectos centrales, antes de dar por terminada la disertación, es aconsejable realizar los principales aspectos o aportaciones tratados en el desarrollo, para hacerla más contundente. En la conclusión final consiste en una reflexión o planteamiento de la idea central de la disertación. En la planificación está que debemos recabar información sobre el tema, enumerar ordenadamente los conceptos a desarrollar, hacer guión con la información recabada para exponer, preparar material de apoyo, puede ser gráficos, material auditivo o audiovisual, y ensayar la exposición utilizando un guión. Hablar sobre las técnicas de disertación, de las cuales he considerado 5 técnicas. La primera es una investigación inicial. Aquí reuniremos información que se relacione con el tópico de nuestra investigación, con el objetivo de que esta información reúna aspectos relevantes. Nuestra segunda técnica es organiza y planifica tu presentación. ¿Cómo? Ya teniendo nuestra información relevante, lo más lógico es que lo transmitamos en una hoja, pero con la diferencia de que lo hagamos con nuestras propias palabras. Esto nos ayudará nos ayudará a absorber y a fijar el contenido de nuestra exposición. La tercera técnica es estudia tu presentación. Estudia tu presentación por lo menos 3 veces y hazlo en voz alta, imaginándote que ya lo estás haciendo, imaginándote que ya estás exponiendo. La cuarta técnica es haz un resumen. Aquí lo más lógico es recabar ideas, oraciones, enunciados, frases sumamente importantes, porque esto nos ayudará también como guía en nuestra exposición. Nuestra quinta técnica es practica tu presentación. Practica tu presentación utilizando el resumen que ya has hecho anteriormente y haciéndolo 3 veces más frente a tus compañeros, a tus amigos, a tus colegas y frente a un espejo si es necesario, puesto que esto te ayudará de gran manera a tener gran dominio y también gran dominio del tema que tú vas a exponer. Otra de las técnicas es que midas tu voz. Midas tu voz, ¿en qué forma? En que al momento de tú exponer no lo hagas de una forma en voz tan alta, porque a las personas no les gusta que les grites, ni en voz tan baja, porque las personas quieren oír lo que vas a decir.
Bueno, estas son las técnicas y a continuación mi compañera. Buenas tardes compañeros, yo les voy a dar ciertos ejemplos sobre las técnicas de expresión oral. Como en primer punto tenemos en la voz y la mirada. La voz debe estar correctamente empleada, ya que ayuda a mantener la atención y el interés del público al orador. Es también muy importante recalcar que el volumen de la voz debe ser muy alto para que puedan escuchar el público y debe concentrarse en la capacidad del aire que se contenga, siendo así de estar seguro mismo de lo que puede redactar el orador. Ejemplo. La comunicación oral se establece entre dos o más personas. Es importante también la articulación, ya que esto ayuda a ejercitar la boca, labios y la lengua a fin de articular correctamente las palabras, logrando una mejor expresión para dar una buena redacción al público. Ejemplo. La comunicación tiene como medio de transmisión el habla y como código un idioma. En la mirada, es importante mirar al destinatario, ya que si al orador le resulta de una dificultad mirar a los ojos al público, también puede hacer miradas a la frente, ya que da la misma impresión, solo que ya no se le dificultaría mucho. Ejemplo. Es importante que la mirada se encuentre fijamente al público al que está redactando. Las técnicas de expresión oral también se las realizan en las manos y en el cuerpo. Estas son muy usadas para apoyar a la comunicación, que se usa para una expresión confirmatoria que se quiere decir ante el público. Es muy importante evitar que los brazos al momento de redactar se estén moviendo como aspas de molino o que las manos estén escondidas debajo de la mesa. Ejemplo. A continuación les voy a presentar un ejemplo en la manera que es incorrecta al momento de dar su expresión ante el público. Los distintos medios de comunicación son el internet, la carta, las historietas, el cine, el teléfono y muchas cosas más. La manera correcta de expresarse con las manos es de la siguiente forma. La comunicación es un eje muy importante dentro de nuestra sociedad, ya que esta comunicación nos permite expresar nuestras ideas, sentimientos, emociones. Mediante la comunicación nosotros tenemos lo que es el emisor y el receptor. El emisor es quien emite el mensaje, el receptor es quien interpreta la información. Es muy importante que debe llevarse a cabo las reglas para la posición sentada que va a estar el orador. Ejemplo. Primeramente, lo que debemos hacer es sentarse cómodamente sin recostarse sobre la mesa. Debe estar exactamente el cuerpo pegado a la silla, tal manera como se lo mira. También es muy importante mantener siempre los brazos sobre la mesa, con una postura correcta. Es importante recalcar que también, si los pies están a la vista del público, evitar movimientos que distraigan la atención, ya sería como piernas cruzadas o el movimiento de las piernas. La manera correcta de sentarse frente al público es con la posición firme de los pies. También es importante recalcar que es una forma incorrecta el tener las manos cerradas y estar recostadas sobre la mesa o los brazos cruzados. Esto no se puede hacer dentro del escenario. En el escenario también usamos los medios de apoyo de documentación, ya que si se dispone de documentos complementarios para la charla se debe pensar detenidamente cuál es el momento exacto para entregarlos, ya que no debe notarse el nerviosismo ante el público. Ejemplo. El orador tiene su documentación de ayuda, ya que si es necesario. Es importante que en el escenario es indispensable el vaso de agua para cada orador, ya que esto ayuda
a que el orador no tenga mucha agitación y pueda proceder con su respectiva redacción de la información al público. ¿Qué es oratoria? La oratoria no es solo oralidad, es decir, no es el mero hecho de hablar a otro y otros, sino de que involucra una cantidad de técnicas y reglas o principios que nos permiten expresarnos de manera clara ante un público numeroso. La finalidad de la oratoria es transmitir un mensaje sin miedo o desconfianzas y con desenvoltura. La oratoria está relacionada con la elocuencia. Dentro de la literatura, la oratoria tiene que ver con los procesos literarios cuya finalidad es la persuasión, como por ejemplo una conferencia. Un orador debe modificar las emociones de los oyentes y nos brindará información. Ahora bien, la oratoria es algo natural en el ser humano, como la capacidad de persuadir o convencer a otros acerca de un punto de vista o opinión. Sin embargo, se ha desarrollado como una disciplina con sus reglas y características propias. ¿Dónde se originó la oratoria? Como la mayoría de las ciencias humanas, la oratoria tuvo su origen en Grecia, de la mano de los sicilianos. En Grecia la oratoria era utilizada con fines políticos y para alcanzar prestigio. Sócrates fundó una escuela de oratoria, situada en Atenas. Él definió la oratoria como el hombre instruido y con ideales altos que iba a garantizar el progreso del Estado. Tipos de oratoria. Existe en la actualidad una clasificación de los tipos de oratoria según la finalidad del orador, como es la oratoria social, también llamada ceremonia, augural o sentimental. Oratoria pedagógica. Busca transmitir la cultura mediante la palabra hablada, es decir, transmite conocimientos. Es una oratoria didáctica o académica que busca enseñar. Oratoria forense. Se usa dentro de las ciencias jurídicas y busca exponer con claridad los informes de los jueces, abogados y fiscales. Oratoria persuasiva. Cuando los políticos exponen y debaten ideas políticas, utilizan principalmente esta oratoria en épocas de sufragio. Oratoria sacra o religiosa. Realiza sermones a partir de la palabra de Dios, utilizando como base la Biblia u otros libros religiosos. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre las técnicas de la oratoria. Como primer punto tenemos definir el tema. Es indispensable no dejarlo todo en manos de la improvisación, por lo cual es primordial elegir las ideas que deseamos exponer de acuerdo al público al cual nos vamos a dirigir. Como segundo punto tenemos memorizar los conceptos principales. Las ideas básicas nos permiten no excedernos en la repetición de palabras. Como tercer punto tenemos utilizar un vocabulario simple y directo. Se recomienda apostar por un lenguaje que no sea demasiado formal, pero tampoco un lenguaje vulgar. Completar la intervención. Se recomienda completar la intervención con el uso de herramientas adicionales como pueden ser videos o diapositivas. Como quinto punto tenemos vincular el mensaje a la expresión corporal. Según el psicólogo Albert, los elementos de la comunicación personal se componen de un 7% de lo que decimos, un 38% del tono y un 55% del lenguaje del cuerpo. Como sexto punto tenemos hacer uso del silencio. Hay que recordar que el 93% de la comunicación es no verbal. Como séptimo punto tenemos conversar con los presentes antes de la intervención. Esto permite afianzar el vínculo y posteriormente evaluar su actitud.
Como octavo punto tenemos interactuar con la audiencia. Esto permite mantener a la audiencia involucrada y otra opción es invitarlas a la participación. Como noveno punto tenemos fomentar las oportunidades. Esto aumenta la experiencia propia del orador. Es importante crear emociones entre la gente y despertar su motivación. Como décimo punto tenemos plantear una fórmula de inicio y finalización del discurso. Un método eficaz es abrir la conferencia con una pregunta y finalizarla con una reflexión sobre la misma. Bueno, ha sido un gusto y estas fueron algunas de las 10 técnicas más utilizadas en una oratoria. Muchas gracias por su atención prestada. Voy a dar a conocer 3 ejemplos de oratoria o de discursos que son un modelo a seguir, y esto de 3 grandes personajes de la historia. El discurso de Gettysburg de 1863, que fue pronunciado por Abraham Lincoln en conmemoración a los soldados caídos de la guerra entre el sur y el norte, los confederados contra los unionistas, y también para unificación de los estados como una sola nación. Segundo discurso, el derecho de las mujeres a votar, que fue dado por Susan Brownell Anthony en 1873, después de ser acusada y multada con $100 por votar en las elecciones de dicho año. En un fragmento de su discurso, ella dice que no solo no cometió una ofensa, sino que simplemente ejerció sus derechos de ciudadanía, ya que esto lo garantizaba la Constitución de los Estados Unidos, y que ningún estado tenía derecho a negárselos. Ella luchó por el derecho de las mujeres a votar. Tercer y último discurso, que fue dado por Martin Luther King Jr. en 1963, I Have a Dream, o en español, Yo tengo un sueño, es el nombre del discurso más famoso de este, cuando habló de su deseo de un futuro en el cual la gente de tez negra y blanca pudiesen coexistir armoniosamente y como iguales.